Vamos a iniciar nuestra clase. Bueno, mis preciosos, una vez más saludarlos, una vez más decirles que, bueno, estoy agradecida con el Señor por todo este tiempo, ¿no? Todo este año que ha pasado, son muchas cosas. Y yo digo, Dios mío, ¿a qué horas pasó tan rápido el tiempo? Pero pues agradecida con el Señor. También con la misma expectativa que les estoy diciendo a ustedes, con la expectativa de que el Señor haga como Él quiere, porque como Él quiere es la mejor manera. El día de hoy, o bueno, durante este módulo, mis amores, vamos a vernos nuevamente, porque ya tuvimos una etapa durante nuestro año eh, ay, ¿cómo se dice? En proceso, que hablamos de literatura y que hablamos de la historia y demás, pero tocamos solo algunas etapas de la literatura. Entonces, la idea es que en este módulo nos enfoquemos en la literatura del siglo XIX y del siglo XX, que fue donde vimos más como cambios directamente, ¿sí? Donde vimos también esa, podríamos decirlo, inclusión, ¿no? Esa combinación de varios géneros, esa libertad también que empezaron a tener los escritores. Y básicamente la escritura que tenemos hoy en día, pues fue fundada o fue formada también durante estos siglos. Entonces nos vamos a enfocar en esto. ¿Listo, mis hermosos? Vamos a iniciar el día de hoy hablando de la literatura del modernismo y posmodernismo. Entonces nosotros ya habíamos visto literatura medieval, antigua, perdón, medieval, romanticismo y creo que no más. Ay, del barroco. Entonces, ya habíamos visto esas. Después de eso viene la literatura del modernismo y la del postmodernismo. Uy, eso me salió todo post. Básicamente cuando hablamos de esto, podríamos pensar que es en lo moderno, ¿no? Y sí, porque como les digo, es la que tiene mayor influencia en la literatura del día de hoy. La llamamos literatura de la modernidad, no porque esté de moda, sino porque fue esa literatura que surgió a través de la época de la modernidad, que es cuando empezó a haber libertad de expresión y donde como que las personas pudieron empezar a sacar todos esos talentos, habilidades y demás que tenían allá resguardaditas, pues con un ímpetu de libertad. ¿Listo, hermosos? No sé si hasta ahí alguno quiere hacer algún comentario, ¿no? Listo. Vamos a ir a nuestra idea fundacional. Entonces voy a pedirle por favor a alguno de ustedes que sea muy amable, muy lindo, muy hermoso y me ayude leyendo. Gracias, Jair. La literatura nos enseña que el ser humano siempre está en búsqueda. A veces busca la belleza que lo inspire, otras veces busca la verdad sencilla de que le dé paz. Así también ocurre en nuestra vida. Dios nos muestra que lo bello y lo verdadero se unen en Él, porque su palabra tiene poesía, pero también verdad que transforma. Muchísimas gracias, mi corazón. Entonces, básicamente cuando hablamos de literatura, estamos hablando de una forma de expresión y comunicación que nos ha dado el Señor, ¿no? Es a través de la literatura que podemos conocer al Señor. Imagínense en qué sería nuestra vida si no tuviéramos la Biblia. Yo pensaba en eso y yo decía, tremendo, o sea, ¿cómo podríamos conocerle? ¿Cómo podríamos también ser instruidos? ¿Cómo, o sea, sería imposible? Bueno, no sé, creo que sería posible, pero sería muy difícil. Si con la Biblia es difícil, imagínense sin la Biblia. Entonces, cuando hablamos de literatura, estamos hablando de un regalo del Señor con el cual nosotros somos formados, somos forjados, ¿no? No solo intelectualmente, sino también en nuestro carácter y pues claramente en todo, o más bien esto nos ayuda a formarnos en todo lo que nosotros vamos a hacer, a realizar, ¿sí? Recibimos y luego realizamos. Entonces, básicamente cuando hablamos de la literatura, estamos hablando de muchas cosas, porque hablamos de la literatura que nos permite pues obtener conocimiento netamente intelectual, ¿cierto? Pero también ese conocimiento que nos lleva a analizarnos a nosotros mismos y al entorno que nos rodea,
¿cierto? También tenemos esa literatura que nos ayuda a analizar todo el tema espiritual, todas esas cosas que están en el corazón, todo ese tema que trasciende de pronto lo terrenal y lo que nosotros estamos viendo. Tenemos esa literatura también que nos lleva a desarrollar todo el tema de la imaginación, de la creatividad, ¿no? Todo eso que nos lleva a otros mundos y otras cosas que tal vez nunca, tal vez no, que no existen, es que tal vez no, que tal vez no, que no existen, pero que nos ayuda también a desarrollar esa parte que tenemos, que el Señor nos ha dado. Entonces, básicamente, con esta idea fundacional, lo que podemos decir es que la literatura básicamente es esa herramienta que el Señor permite que nosotros podamos tener para transmitir, para recibir y transmitir, que pues todo lo que nos rodea. ¿Listo, hermosos? ¿Hasta ahí algún comentario? Naita. Listo. Dice, estudiemos algo de historia. Dice, el modernismo y el posmodernismo son dos movimientos literarios que transforman la forma de escribir, sentir y expresar la vida. El primero, nacido en el siglo XIX, buscaba la belleza, la musicalidad del lenguaje y la libertad estética. El segundo, en cambio, ya en el siglo XX, reflexionó sobre esa misma belleza con mirada crítica, irónica y realista. Estudiarlos nos ayuda a comprender cómo el arte se adapta a los cambios sociales y espirituales del ser humano. Entonces, cuando hablamos de modernidad y posmodernidad, estamos hablando de épocas históricas en, valga la redundancia, historia, ¿cierto? En la historia que hemos tenido como sociedad. Entonces encontramos el modernismo, que fue una época, como ya se los dije, donde primó la libertad de expresión. Por ende, son impactadas pues todas las áreas, en este caso, de el saber, ¿cierto? Entonces hablamos de el arte, que cuando hablamos de arte hablamos de música, pintura, esculturas, todo esto que permite transmitir los talentos y demás. Hablamos también de la ciencia, entonces todo el tema de la revolución científica, inventos, experimentos, desarrollo científico, ingeniería, aspectos sociales, comunicativos, todo lo que enfoca la ciencia. Y pues por ende, pues hablamos también de la literatura, ¿no? También, obviamente, hablamos también de los temas políticos, ¿sí? O sea, todo lo que envuelve lo que es una sociedad o lo que compone una sociedad, ¿vale? Entonces decimos que en todas las áreas de la sociedad que primó la libertad. ¿Listo? Al generarse todo ese tema de libertad y demás, se empieza a generar mucha expresión artística. Entonces todo es muy bonito, todo es muy colorido, todo es muy imaginativo y demás, hablando desde la parte artística y literaria. ¿Listo? Entonces como que se empieza todo a colocarle mucho adorno. Todo es muy estético, todo es muy organizado, muy pulcro y se empiezan también a crear como esas formas o esas cosas que surgen netamente de la imaginación. ¿Listo? Ya luego viene entonces durante el siglo XX, se sigue sosteniendo porque lo que yo les decía a ustedes, aunque en una época prima, por ejemplo, el poema, en otra prima la epopeya, en otra prima la literatura histórica, en otra prima los cuentos o las novelas, en sí todas se van sosteniendo, ¿sí? Sino que hay una que es más fuerte, sí hay una tendencia. Entonces, por ejemplo, cuando vemos la tendencia, por ejemplo, en las modas, ¿sí? Entonces, que el pantalón entubado, ajustado y entubado. Y entonces ahorita, ¿no? Que el pantalón ancho, ¿sí? Que la bota, bota campana, que los tacones y luego que los tenis, ¿sí? Entonces son tendencias, aunque siguen habiendo pantalones de todas clases, zapatos de todas clases y demás, hay una tendencia. Y eso es lo que prima, lo que se ve como generalizado. ¿Listo, hermosos? Entonces, durante la época del modernismo, perdón, belleza, expresión, cosas bonitas, artísticas, coloridas y demás. Y luego tenemos entonces la época del posmodernismo, que básicamente pues tiene también esa belleza y demás, pero empiezan a incluir dentro de esa muestra artística la realidad.
¿sí? Entonces es donde encontramos esas historias o esa literatura que, por ejemplo, habla de una historia de un superhéroe. Y entonces el superhéroe es un ser humano, el superhéroe tiene una familia, tiene una vida, tiene un trabajo y demás, pero tiene esos superpoderes, ¿sí? Entonces se genera esa combinación entre lo imaginario, lo artístico y lo real. Y eso se evidencia en absolutamente todas las cosas. ¿Comentarios o preguntas hasta ahí, mis chiquitos? ¿Algo por decir? ¿Hay alguien ahí? Oiga, pero No, coloque. profe, todo claro. Gracias, Jair. Muchas gracias. Yo llego a decir, colóqueme al menos un emoji ahí de por Dios. Objetivos de esta clase, con el favor de Dios, estaremos cumpliendo. Entonces, número uno, ubicar el contexto sociocultural de la época. Ya lo hicimos más o menos. Dos, identificar las principales características de la literatura modernista y posmodernista. Y tres, reconocer la relación que guardan estos movimientos literarios. Como siempre, hermosos, invitarlos, ingresen, lean, revisen. Es importante que nosotros podamos también fortalecer nuestro conocimiento de forma autónoma, no que nos quedemos solo con lo que hay acá. Vamos a ver este videito, mis amores, que nos va a llevar un poquito más al tema de la historia, ¿listo? Y los conceptos. Modernidad y Perdónenme, yo le voy a subir un poquitico la velocidad. Ponle en 1.20 eso. posmodernidad. El objetivo del siguiente video es desarrollar una explicación sencilla de la modernidad y la posmodernidad a partir de algunas de sus principales características y funciones. La modernidad surgió con posterioridad a una época de oscurantismo, en donde la ciencia y la razón humana fueron limitadas y censuradas por las instituciones religiosas, y en vista de esto y de la opresión ejercida a las personas en dichas sociedades, se generó un nuevo pensamiento, debido a varios sucesos que progresivamente fueron desligando a la Iglesia del poder político. Una secularización que separó límites y funciones entre el Estado e Iglesia, y que permitió la aparición de los estados modernos o estados-nación, pensando que buscaba el desarrollo del saber humano, la época de las luces llamada Ilustración, y que de ella brotaría una nueva etapa que creía en el futuro, el progreso y las utopías de la humanidad, una nueva era conocida como modernidad. Así, la modernidad se entiende como la apropiación del hombre de su propia naturaleza, dando a entender así que el hombre ya no depende de una fuerza externa que explique su existencia y su razón en el mundo, una racionalización de la sociedad como único principio de organización de la vida personal. La razón se constituye en un elemento crucial en la sociedad moderna, porque de ella se desprenden las nuevas acciones. La frase "todos los sólidos se desvanecen en el aire" de Marx, usada en el contexto para expresar los planteamientos de la modernidad, nos ayuda a ilustrar cómo todas las relaciones, las ideas y las creencias desarrolladas y sostenidas durante siglos se estancan, quedan rotas. Las ideas de sacralidad se van dejando de lado. La teología y lo tradicional van quedando atrás. En la modernidad, el fundamento es el lenguaje, ya no es Dios ni la religión, los puntos principales. Entonces, al presentarse esta situación en la que todo lo que el sujeto creía es desvanecido, este se encuentra en un mundo sin valores, en una ausencia donde hay infinitas posibilidades que lo invitan a probarlo todo, y a su vez generan ideas y visiones que pretenden hacer de los hombres y mujeres los sujetos tanto como los objetos de la modernización, darles el poder de cambiar el mundo que está cambiándoles, abrirse paso a través de la vorágine y hacerla suya. Pero también, la vida moderna se desarrolla de una manera radicalmente contradictoria desde su base. Por un lado, un desarrollo de fuerzas industriales y científicas que nadie hubiera podido imaginar. Y por otro, síntomas de decadencia que supera en mucho a los horrores que registra la historia. Nos promete cosas buenas, pero a su vez amenaza con destruirlo todo. Nos une a todos porque atraviesa cualquier frontera, pero nos une de una manera paradójica, la unidad de la desunión. Asimismo, surgen movimientos como las vanguardias estéticas, manifestaciones artísticas que se constituyeron como un fenómeno cultural, aparecieron en el mismo orden de la modernidad, no siguiendo los antecedentes artísticos, se caracterizaron por su participación social a través de su arte, ganando cierto reconocimiento y poder, y por ser polémicas, queriendo romper con las corrientes e ideas anteriormente impuestas para así dar libertad a nuevas posibilidades creativas. Nos encontramos hoy en una edad moderna
moderna que ha perdido el contacto con las raíces de su propia modernidad, donde el individualismo generado por el capitalismo salvaje ha consumido las ideas del progreso de la sociedad y del bien común para perseguir sus objetivos egoístas, producción y consumo. Es en este punto donde empieza el posmodernismo, que transforma los ideales del modernismo en una visión nueva según los acontecimientos de su época. Así, propiciados por el cansancio y el desencanto de las ideas de la modernidad, los individuos ya no creen en aquellos propósitos de progreso y desarrollo, no confían ni tienen fe en el futuro, se acabaron las utopías y los grandes proyectos en busca de mejoramiento y desarrollo. Gracias al capitalismo tardío o avanzado que se desarrolla después de la Segunda Guerra Mundial, crecen las fuerzas productivas, cambian los objetos de producción y se modifican las clases sociales, ampliando aún más la brecha social, la diferencia entre ricos y pobres, y extiende la marginalidad social. Mueren las vanguardias, lo que implica la muerte de las ideologías por causa de la banalización de sus propósitos, efecto de su integración en el sistema por parte de los medios de comunicación. Los movimientos artísticos, dentro de su relajación ideológica y artística, se vieron envueltos en la institucionalización de sus conceptos, dando una forma controlada y regulada de rebeldía, democratizando y vigilando la protesta dentro de las diversas expresiones, las cuales ya no generaban impacto, otorgando así la posibilidad de generar un poder que controle sutilmente a la clase alta y sobre todo al medio, con una cortina de supuesta libertad y antipuritanismo. La posmodernidad se caracteriza también por su manejo del tiempo puntillista, donde no es fácil encontrar un hilo conductor en la historia donde nos permita conocer sus acontecimientos y sus líneas de cambio. Solo existen instantes que encierran el presente, el pasado y el futuro, un universo de oportunidades casi siempre desaprovechadas. Al ser así, las producciones artísticas se repiten o se reciclan, presentadas como un producto nuevo al sujeto, que gracias al tiempo se vive y al no existir la historia, no tienen la capacidad de recordar. Listo, mis amores. Entonces, ¿qué me pueden decir de este video? ¿Qué los impactó? ¿Qué les llegó ahí al corazón, al conocimiento y demás? Este video contiene mucha información y es información valiosa sobre la modernidad y la posmodernidad. Entonces, ¿qué me pueden decir ustedes así como rápidamente en sus propias palabras? O que me pueden escribir, porque a ustedes como les gusta es escribir. Espero sus comentarios, por favor. ¿Qué les impactó? ¿Qué identificaron? ¿Qué características pudieron evidenciar dentro de la época moderna, de la posmodernidad? Mientras que me van escribiendo, yo les voy a ir hablando un poquito de todo este tema. ¿Listo? Entonces, cuando hablamos del tema de la modernidad, encontramos una influencia bastante fuerte de como que sacar de la ecuación todo el tema de la religión y en este caso de Dios, ¿cierto? Entonces, se nos hacía mucho énfasis en el video de cómo ellos empezaron a enfocar todo su conocimiento, a enfocar todas las cosas que iban realizando y demás en el yo, ¿cierto? En el crecer, en el superarse, en todo el tema de la razón, el conocimiento y demás, donde empezaron ellos a decir o a estipular básicamente, yo no necesito a Dios en mi vida o no lo necesitamos, sino que nosotros tenemos la capacidad de hacer las cosas, nosotros podemos solitos, tenemos las formas y vamos a hacerlo solitos, ¿sí? Pero acá mismo en el video también se nos mostraba cómo eso empezó a llevarlos como a desolación, a tristeza, a frustración y demás. Y creo, mis chiquitos, sin temor a equivocarme, que eso lo podemos asociar con lo que sucede hoy en día, ¿no? Vemos personas y vemos sociedades que creen que ya no necesitan del Señor o que ya no necesitan de Dios para poder cumplir con las cosas y con las tareas que hacen normalmente. Y es ahí donde podemos también hacer esa comparación. No sé si ustedes han escuchado eso que dice que la historia se repite, ¿sí? O que cuando uno no conoce la historia tiende a repetirla. Y bueno, esos dichos así que están por ahí. Pues Está condenado a repetirla. eso, muchísimas gracias, Saray, hermosa. Muy bien. Entonces, básicamente es eso, mis amores. El que no conoce su historia está condenado a repetirla. Y aquí lo podemos ver. Vemos cómo en la modernidad sucedía esto.
cómo en la modernidad las personas empezaron a enfocarse en el yo, empezaron a creer que todo lo podían hacer por sus capacidades y esto los llevó a sentimientos y actitudes y acciones de fracaso. Entonces debemos tener mucho cuidado con eso, ¿listo? Voy a leer acá algunos comentarios. Entonces dice, cómo el capitalismo y cómo si bien hemos avanzado mucho, también hemos dejado de lado y cada vez cambiamos la educación y la cultura. Antiguamente, yo no sé si ustedes saben, mis amores, pero hoy en día el tema de la educación, y en este caso todo el tema de la educación religiosa dentro de las instituciones, es un tema que ya es un poco complejo, teniendo en cuenta que lo mismo que sucedió en los tiempos pasados sucede ahorita en la actualidad. Las personas quieren sacar de la ecuación al Señor, quieren sacar de la ecuación a Dios. Y es ahí donde vemos hogares, niños, corazones, sociedades fracturadas. Cuando nosotros basamos la educación, cuando nosotros basamos la vida, cuando nosotros basamos nuestras normas en la Biblia, es ahí donde podemos encontrar el respaldo del Señor. Y básicamente nos damos cuenta que estas reglas aplican para los que conocen y para los que no conocen y va a traer beneficios para todos. Entonces, es importante que podamos también analizar esto. Muchas gracias por tu aporte, hermosa. ¿Nadie más escribió? ¿Están dormidos, queriditos? Bueno, vamos a hablar entonces ahora del modernismo. Vamos a ir al término como tal. Entonces yo le voy a pedir que por favor usted le preste atención, lo analice, ¿sí? Que usted sea muy crítico en los conceptos y que usted también lo pueda transformar en sus propias palabras, porque a veces nos quedamos como con lo que dicen y entonces finaliza la clase y ¿qué aprendiste hoy? El modernismo. ¿Y qué es el modernismo? Entonces, es importante que lo llevemos a nuestras propias palabras. ¿Listo? Vamos a leerlo y vamos a analizarlo. Bueno, entonces, por favor, participen, despierten, mis amores, échense en agüita. Dice, el modernismo surge a finales del siglo XIX, en un momento de grandes cambios sociales, económicos y culturales a nivel global. El movimiento que tuvo su auge entre 1880 y 1910 se desarrolló en un contexto de transiciones en el que los escritores y artistas reaccionan frente a la creciente industrialización. Entonces, cuando hablamos de transiciones, estamos hablando de que hay muchísimos cambios. O sea, ellos venían de una cultura ya formada, que funcionaba, de vez en cuando había una subida, una bajada, pero como que todo era muy normal, ¿sí? Pero durante esta época, durante el siglo XIX y el siglo XX, no solo la revolución industrial, sino la revolución del conocimiento trae un impacto al mundo bastante fuerte. Y eso es lo que hace que todo el mundo esté como a la expectativa, esté recibiendo y se estén generando transformaciones todo el tiempo. ¿Listo? El avance de la tecnología y el agotamiento de las formas tradicionales de expresión. Entonces ya se empieza como a, más que desechar, se empieza a transformar todo lo antiguo y entonces todo el mundo está como es, en ese cambio, como en esa transformación. ¿Vale, mis amores? No sé si alguno tiene algún aporte, algún comentario, algo que quiera aportar a esta clase. Nada, listo. Entonces, mis amores, 9:42, 9:52 nuevamente conectados para avanzar con el tema del día de hoy. Quédense pensando en esto y ya nos vemos nuevamente.